Bueno chicos, buenas noches. Por fin pude terminar esa presentación y quiero compartir la metodología a través de ella de cómo yo manejo en un proceso para poder llegar a un proyecto arquitectónico. Pues estoy probando este nuevo programa, así que no sé cómo vaya a salir, por eso de antemano pues lo pongo así. Es importante saber que nosotros nos comunicamos de manera visual. Si bien tenemos unos aportes escritos, pero a los que estamos en el tema de las artes, la parte visual es vital para nosotros y debe ser concluyente a un aporte escrito que nosotros estemos haciendo. Por eso, en los procesos cognitivos que se le puede dar a una persona en las percepciones, pues tenemos que ver que la graficación arquitectónica se tiene que medir en etapas. La perceptiva, que es como la muy descriptiva, la analítica y la propositiva. Empecemos por la primera. En la perceptiva descriptiva es lo que uno puede mirar en sitio. Cuando uno va a hacer un proyecto, se entiende que uno tiene que hacer un reconocimiento del lugar. Y en ese reconocimiento uno tiene que empezar a dibujar, a mirar lo que uno ha podido o le ha llamado la atención, que va a ser parte del análisis y más adelante de lo que puede ser la parte propositiva. Aquí hay que mirar mucho qué es lo que esas gráficas están relacionadas a la problemática que uno va a afrontar. No todos los talleres son los mismos y en ese orden lo intuitivo que uno tenga pues tiene que corresponder a lo que uno va a plantear conforme a la solución de un problema. Los dibujos deben ser a mano alzada, por eso es importante que uno lleve a este tipo de espacios pues un cuaderno de bocetos donde uno puede manejar perspectivas, donde uno se puede dar el tiempo para hacerlo. Si no es esto de visitar y ya, sino que debería uno realmente tener un espacio para hacerlo. Tomar habilidad en la parte de cómo crear una perspectiva con puntos de fugas. Si bien aquí vemos algunos ejemplos y unos ejemplos muy buenos, uno debería llegar a ese tipo de elementos, ¿sí? Porque hace parte del reconocimiento del hoy del lugar. Para hacerlo también hay que pensar de que uno no hay que ser tan figurativos. Por eso las perspectivas, digamos, nos van a ayudar más adelante lo que hagamos a tener unos criterios de encuadre, orientación del proyecto, dar unos criterios técnicos con los materiales que vimos en el lugar y el tema de normatividad y los criterios de composición, entender un poco lo que hemos reconocido, qué lenguaje, qué relaciones modulares tienen a nivel de volumetría y otros elementos. Uno tiene que mirar que la exploración del contexto empieza por la parte física y en esto los bocetos son importantes. Aparte de las perspectivas hay que mirar que uno tiene que dibujar el entorno. Siempre un sitio donde vamos a intervenir no está en el aire, ¿no? Tiene sus vecinos, tiene sus colindantes. Sí, en ese orden, si es un proyecto urbano, pues importantísimo hacer un corto urbano. Si es un proyecto en la parte rural, pues empezar a dibujar lo que uno encuentra en el entorno inmediato. Sí, aquí es un ejemplo, un tema de fachadas, sí, de unas ciudades europeas. Por otra parte, cuando uno está pasando de lo macro a lo micro, pues hay que detallar un poco también de qué corresponden las características formales que tienen estas partes. En este caso, el poder uno detener y mirar cómo son los vanos, cómo son vanos en puertas y ventanas, con materialidad. Esas formas dan una caracterización importante de la arquitectura que está en el lugar. En esa parte de exploración es importante, por otra parte, la escala humana.
la escala humana también hay que dibujar esa característica de relación que tiene el hombre con el volumen, con el espacio, hay que hacerla. Por eso todos los bocetos, todas las perspectivas, hay que incluir la escala humana, ¿sí? Cuando se nos da una proporción de lo que hemos encontrado en el sitio y cómo yo me siento frente a él. Está un poco demorado. Bueno, lo otro también hay que reconocer en el lugar cuáles son las características de actividad que tiene el lugar, ¿sí? Hablemos de que todo tema de hábitat, todo proyecto que debemos hacer, pues hay unos servicios, ¿sí? A modo de equipamientos, a modo de movilidad, a modo de infraestructura que tiene el lugar. Eso también hay que empezarlo a dibujar, hay que graficarlo. Recordemos que esta primera etapa es una etapa de reconocimiento, ¿sí? De descripción. En esa etapa no estoy proponiendo, estoy reconociendo el lugar. Y por último, las características climáticas ambientales del lugar. Entonces, a veces hay estudiantes o mismos profesionales que nos conformamos con ir al sitio y con tomar fotos tenemos. No, deberíamos sentarnos, hacer la labor, dibujar cómo percibimos ese paisaje, cómo lo hacemos, ¿sí? Porque también de eso depende cómo nosotros vamos a hacer un emplazamiento adecuado en el proyecto. Muy agradable sería, por ejemplo, en el caso de una vivienda, que yo pueda manejar algunas zonas sociales o privadas, dependiendo del usuario, pues unos remates visuales muy interesantes. Pero por el contrario, si los desaprovecho, pues haría mal en colocarlo en una zona de servicios o en unas zonas húmedas donde sé que son otras las actividades y no es la contemplación como tal. Después pasamos a la segunda parte, que es la parte analítica. Ya en la parte analítica el dibujo requiere no describir, sino ya identificar, seleccionar, jerarquizar, ¿sí? Y en ese orden las gráficas necesitan pasar por un proceso de construcción. Algo que debemos tener en cuenta que ese tipo de representación gráfica se caracteriza por ser planos gruesos, ¿sí? Y en esos planos gruesos hay que pasar en unas 3 fases también, que es el reconocer, el explorar, el analizar y el concluir con una postura crítica. Si vemos el A, que es el reconocer, vamos a mirar de que, por ejemplo, en este ejemplo tenemos no solamente un plano, como en este caso es un mapa, sino que además de él tenemos ya un tema escrito importante, ¿sí? En este caso referenciando, ¿sí?, algunos elementos y con introducciones de las percepciones que tuve del lugar, ¿sí? Es un plano a mano que yo me puedo apoyar en una plantilla del mapa, pero tampoco es donde yo la plantilla lo utilizo como un control C, un control V. Yo creo que lo importante en la arquitectura es que uno aprenda a poner su expresión en la cartografía y en ese orden la mejor forma es bocetearla, ¿sí? Y poderla de alguna forma calcar lo importante y lo relevante del lugar. Aquí vemos otro ejemplo. Mira por acá esto, ¿sí? Donde observen, digamos, ya hay un tema donde la expresión es más fuerte, donde a través del color y la sombra quieren jerarquizar unas zonas, y en esas zonas, bueno, aquí no está la parte descriptiva, pero ayudaría a cualquier persona que quiera hablar ya tener una postura analítica del lugar. Entonces uno ya puede referenciar el lugar y no solamente coge lo que uno haya logrado en el sitio. Este es un momento ya de mucha cartografía y de muchos planos. No todo tiene que ser en 2D. También, sí, podría hacerlo en un plano tipo isométrico, con dibujos, con elementos elevados, donde también podría referenciar. El reconocimiento es importantísimo hacerlo en calles, en equipamientos, en nodos, ¿sí? En la segunda parte ya viene una exploración y análisis, y con ella ¿qué se debe lograr?
¿sí? Ya ese reconocimiento, pero en el análisis se debe lograr primero un proceso lógico de deducción para argumentar, inferir, explicar y construir sectores o lugares de bajos aspectos primarios y con ellos determinar criterios. Recordemos que estamos haciendo análisis por eso, digamos, la idea es que debemos entender que vamos en un paso a paso, ¿sí? Eso es importante, para que nosotros mostremos cuáles son nuestras percepciones del lugar. Aquí en esa fase no es mostrar lo que pude investigar en un libro, la referencia de un libro es buena, pero lo importante y lo vital es conocer la postura de ustedes. Esta fase pide que uno sea muy observador, ¿sí? Muy observador lo que uno tiene, porque es una fase que me permite a mí tener una postura ya crítica a través de conceptos que yo pueda hablar, ¿sí? Y para poder yo construir conceptos debo tener la habilidad de descomponer, sintetizar, poder clasificar elementos, porque esa es la única forma de cuestionar el lugar. Así como hay conceptos que son constructivos, hay conceptos que me muestran de forma crítica una diagnosis del lugar, y hay que aprenderlo a hacer. Por ejemplo, en esta gráfica, a modo de ejemplo, nos indica también un trabajo muy boceto, ¿cierto? Aquí hay unas determinantes físicas, unos ejes urbanos, unos trazados, que si ponemos un plano normal, pues no va a mostrar esa postura que yo empiezo a tener, ¿sí? Y con la que yo estaba analizando el sitio. Los dibujos a mano alzada se ven muy bien en esa parte, digamos. Independiente de cualquier taller, no hay que caer en ese control B, control C, control B, de coger un plano en CAD, lo vuelvo un PDF o lo pongo en blanco, no. Digamos, y es importante hacerlo de esa forma. Las flechas, los ejes se vuelven recursos vitales para poder indicar las intenciones de mi análisis o por donde yo he llevado las percepciones en él. Por último, en la parte C, ya con todo este análisis, tengo que concluir. En la conclusión ya no utilizo lo que son solamente mapas cartográficos, sino ya utilizo unos mapas conceptuales que me ayudan a mostrar lo que yo encontré como una situación del hoy. Además de eso, me puede indicar que si eso persiste, en qué se puede convertir, pero también ese mismo mapa conceptual me puede llevar a hablar de qué realmente debería haber pasado en ese lugar, sin todavía lanzar, digamos, unas soluciones que sean definitivas para mí, ¿sí? Entonces, en ese orden, la conclusión se vuelve como la parte más importante de todo ese análisis. Yo no saco nada con reconocer, con analizar, si no puedo concluir. Los mapas conceptuales de forma gruesa me ayudan a hacer eso, ¿sí? Los mapas conceptuales nacen muchas veces de mapas mentales, donde yo a través de gráficas muy bien logradas logro darle claridad a la persona, mi postura crítica al final con respecto a ese análisis. Y eso es lo más importante de esto, si no un trabajo queda a medio terminar. Aquí estamos viendo ejemplos donde, vuelvo y repito, el dibujo grueso hace parte de un análisis rápido. Un jurado no se va a detener a buscar cómo es que yo estoy analizando o cuál es la ruta que me pretende hablar el estudiante. La ruta debe ser muy clara y el mapa conceptual al final me da una postura muy crítica del sitio. La crítica no solamente debe ser destructiva, la crítica debe ser a veces no solo encontrar las debilidades, sino también las potencias, las fortalezas, las amenazas del lugar. Entonces también podría llevarlo a un tema de categorías, ¿sí? O de sistemas, donde con base a planos repetitivos podría mostrar diferentes sistemas o categorías a modo de análisis, como se encuentra aquí en el ejemplo. Observemos que los colores son vitales. Observemos que hay unos colores bases de profundidad versus unos colores fuertes, ¿sí? Que me pueden indicar las intenciones. Por otra parte, hay que mirar también que es vital las convenciones en los planos, para yo pueda entender, y los títulos en los planos de lo que yo estoy hablando.
Un plano de diagnosis, para el caso de los talleres urbanos, es vital llegar a un plano de diagnosis porque es un plano que en una sola pieza urbana yo puedo lograr sintetizar todo lo que yo encontré con una excelente expresión, con un excelente reconocimiento, pero ahondando y profundizando en los puntos relevantes problemáticos que encontré yo del lugar. Aquí el mapa debe dar una expresión única, muy de uno, y no debe ser ya un plano grueso, debe ser un plano ya mucho más definido. Otro plano, síntesis, ¿sí? Uno aquí puede hacer combinaciones, y hoy en día las herramientas que tiene, por ejemplo, Googlear, ¿sí? Google Maps, que podría empezar a combinar eso y sobreponer, hacer unas capas, y con esas capas empezar a definir. Eso me parece que a modo de expresión gráfica por ordenador, por computador, se ve muy bien. Ya cuando lo hago a mano, pues utilizar el tema de marcadores, otros temas de técnicas donde me dan más definición, pues juega también muy bien con esto. Es importante en la parte de conclusión utilizar en mapas gruesos los enlaces, las flechas, ¿sí? En ella, como dice ahí, uno empieza a mostrar las primeras intenciones de el para qué yo voy a intervenir en ese lugar, ¿sí? La diagnosis, a modo de poder reconocer problemáticas, ella responde al por qué, pero en esta fase de la conclusión, también cuando yo lanzo las primeras ideas, no solamente es el por qué, sino el para qué. El tipo de enlaces es vital, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos de enlaces a través de flechas. ¿Cómo los podría manejar a modo de expresión? Pero son los que me indican las intenciones, me indican unas directrices, ¿sí? Todos unos temas que yo puedo colocar flecha, gráfico, texto para poderlo explicar. Bueno, uno más. Aquí, por ejemplo, a modo funcional, me está indicando ya lo que es una zonificación de un lugar, en este caso un lugar público, ¿sí? Pero miren que este es el mapa realmente que muestra un sistema lógico funcional que es muy de nosotros los arquitectos. Recordemos que los arquitectos tenemos un equipo de trabajo, que son los delineantes, que son los ingenieros civiles, que ellos son por lo general los que en un momento apoyan a la parte proyectual. Nosotros también tenemos que hacerlo, pero el fuerte nuestro es este tipo de elaboraciones de planos. Esto es como la naturaleza proyectual que uno debe tener. Con esas dos primeras, pues vamos a una tercera, que es la etapa propositiva, ¿sí? Con esta etapa propositiva lo que vamos a hacer es validar, ¿sí? A través de un concepto y una propuesta, las intenciones que yo quiero lograr para componer un proyecto arquitectónico. Y ellas también se van en unas fases, una fase conceptual, una fase compositiva y una fase proyectual. Empecemos por la primera. En la parte conceptual, ¿sí? Se necesita que la conceptualización valide las intenciones que yo tengo y que sean las respuestas claras a las percepciones que yo quiero lograr en ese lugar, no las que yo encontré, pues puedo encontrar unas percepciones diferentes, sino ya las que yo quiero lograr en él. Para poder hacer esto bien, hay que hacer graficaciones sintéticas, ¿sí? Ideas que yo tenga en mi proyecto sin necesidad de escalas, experimentación visual de formas y conceptos, y una interpretación cognitiva del lugar o de lo que va a proponer. Aquí vuelve y juega los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales de alguna forma me indican de una forma muy clara a través de un concepto lo que yo quiero hacer, ¿sí? Hay que conceptualizar, hay que tener intenciones de que el proyecto tenga identidad. Un proyecto sin concepto y que el concepto me lleva a mi modo de título a no tener una idea clara, pues es un proyecto sin espíritu, ¿sí? Y se convertiría en una construcción más o en una tendencia más. Cuando un proyecto tiene un concepto, ¿sí? El proyecto empieza a tener intenciones fuertes que para el tema del arquitecto es vital para que él pueda lograr su propia identidad como profesional en esta tarea. Aquí hay otro mapa, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miren el concepto, ¿cuál es? Cohesión.
¿sí? Y a través de la cohesión empieza a tener unos proyectos estratégicos, ¿sí? Y que los empieza a mandar con otros conceptos como incentivar, mejorar, aumentar, que prácticamente son acciones a modo de objetivos para poder cumplir ese proyecto. Este tipo de gráficas son las que a nosotros nos reconocen dentro del oficio de la arquitectura. Es la que en un momento nos caracteriza y nos hace diferentes a lo que puede ser un abogado, un médico, ¿sí? Donde ellos a veces en sus explicaciones o diapositivas también lo hacen, pero en nuestro caso es el todo. Siempre estamos jugando con la graficación para cualquier explicación. Entonces los mapas conceptuales deben ser parte de nuestro proceso en arquitectura antes de proyectar. Estas gráficas uno tiene que aprenderlas a crear. La idea no es, jóvenes, lograr buscar una plantilla. Una plantilla a mí me puede dar de que esto para una persona es una percepción, pero para otros es otra. Debo intentar con diferentes tipos de gráficas apoyar estos, por ejemplo, estos ejes estructurantes que son estrategias de desarrollo en el proyecto, que está un tema sociocultural, ambiental, económico, infraestructura en este tema, ¿sí? Y aquí hablan unas acciones también, ¿cierto? A modo conceptuales de lo que podría pasar. Cuando uno marca esta capacidad de síntesis en un proyecto, ese proyecto tiene un plus ganador, porque permite a cualquier jurado que lo revise muy claramente, ¿sí? Entonces miren que en este ejemplo, tal vez con nuestro oficio, pero sí con la parte del arte, miremos cómo la graficación en un momento se empodera, ¿sí?, a llevar órdenes, y de pronto aquí hay muchas ideas, pero inmediatamente capta la atención de cualquiera. Los mapas mentales ayudan a hacer una antesala del mapa conceptual. Por ejemplo, aquí hay un mapa mental donde tengo un tema central, enlaces, y con un equilibrio gráfico y escrito, pues se logra entender los temas que uno quiera, ¿sí? Los mapas, la parte conceptual también no solamente debe ser desde un mapa conceptual, puede ser un gráfico con unas intenciones, ¿sí?, de emplazamiento muy claras. Por ejemplo, miren aquí, ¿sí?, empieza a mirar como el tipo de opciones que se podría en un momento dar en un proyecto y cómo él correspondería en cada acción a cómo él se podría comportar en esa parte. Pasando a la parte conceptual, hay que ir a la parte compositiva. La parte compositiva, para hacerla, ¿sí?, ya uno primero debe partir de que el mejor recurso es el boceto. Debe ser con trazos rápidos, sencillos. Siguiendo a eso, es importante trabajar en capas, ¿sí? ¿Por qué trabajar en capas? Por ejemplo, el papel mantequilla es vital para eso, porque yo puedo tener una primera intención, la rayo rápido, y posteriormente a eso, teniendo ya una idea inicial, coloco una segunda capa en papel mantequilla y puedo empezar a hacer más fino mi dibujo, a perfeccionarlo más. En este momento, la geometría descriptiva, los sistemas cartesianos, la utilización de recursos como escuadras, curvígrafos, empiezan a ser importantes. Teniendo ya ese tema, yo empiezo a formalizar mi dibujo y empiezo a dar una expresión más clara, ¿sí?, para poder concretar mis ideas. Recordemos que en la parte compositiva yo ya tengo un concepto, y ese concepto es el que yo quiero mostrar en lo que se llama un plano base. Aquí también es válido que uno mismo se critique el proyecto. El mejor crítico que uno puede tener en el plano base es uno mismo. Es que ustedes al final se sientan muy conforme con lo que están haciendo. Por ejemplo, ejemplos de planos bases, en este caso sacado de una memoria, de un cuaderno de boceto, donde, si ustedes miran, ¿sí?, empiezan a ver elementos de composición, un eje, ¿sí?, unas estructuras organizacionales, unos planos, modo de tensión algunos, otros, ¿cierto?, con un tema de superposición con este eje. Y miren que todo el lenguaje de argumentación se vuelve escrito, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo
Entonces son primeros bocetos que seguramente se pueden convertir en proyectos arquitectónicos o se convirtieron en proyectos arquitectónicos. A veces el plano base, no solamente se lo ve desde arriba, desde planta. Uno podría hacer un plano base entendiendo el proyecto desde perfil y es válido también. Pero lo importante es que haya una coherencia entre el alzado y la planta, independiente de cómo yo lo haga. Aquí hay otro ejemplo más, donde el color, las intenciones, la expresión es importante en esto. ¿Sí? Bueno, les digo, la parte de geometría descriptiva, sistemas cartesianos, es vital para empezar a construir esos elementos. Aquí hay otra estructura, por ejemplo, con una estructura organizacional concéntrica, donde vemos una jerarquía, ¿sí?, por forma, y donde vemos unos elementos de planos que van llegando con unas líneas, ¿sí?, a esta parte jerárquica. Pero lo más agradable de este plano es el tipo de expresión que uno le da. Ahora, el plano base es la obra pictórica del arquitecto. Es la obra que uno lo convierte antes de proyectar un proyecto en volverse artista. ¿Y por qué es importante manejarlo así? Porque cuando yo empiezo a construir planos bases, empiezo a tener una identidad o un sello mío en la arquitectura. ¿Sí? Si yo sin plano base puedo caer en tendencias arquitectónicas y de pronto empiezo a copiar tendencias e identidades, ¿sí?, o imágenes arquitectónicas que fueron concebidas o que fueron hechas por unos arquitectos y que hoy en día yo me puedo volver, ¿sí?, un copiador de eso, digámoslo así. Uno puede ser muy ecléctico en tomar diferentes tendencias y de pronto tomar un poco de ellas lo mejor, pero eso debe ser de una forma muy responsable, a que yo a través de un plano base lo pueda empezar a sintetizar, a sustraer y sacar lo mejor de ellas, pero no volverme un copiador de tendencias, porque eso no estaría bien. Cuando yo ya paso el plano base, yo también podría pensar que en el plano base no solamente se formaliza el dibujo, sino también la parte de isometrías, a partir de detalles. Yo gusto más en las entregas de talleres cuando empiezan a llegarme los proyectos de esta forma, más que hacerme de planos y exactamente el plano, ¿no? Si uno puede lograr hacer perspectivas de este sentido, pues se ve muy bien también, isometrías con detalles y con intenciones de acabados y con unos logos y con una identidad de lo que puede ser el diseñador. Aquí otro ejemplo, ¿sí? Entonces, jóvenes, ahora que estamos en la academia, no se lleven la idea de que los planos tienen que ser unos planos como tipo curaduría, donde sí, no, tengan que explicar su proyecto a través de perspectivas, isometrías, composiciones, sí, aquí por ejemplo está un dibujo progresivo, ¿sí?, de cómo nació, cómo vino, y miren cómo terminó aquí, sí. La expresión en color es vital. A mí personalmente me gusta mucho el tema de marcador con lápiz, se ve muy bien como en el anterior ejemplo. Y la última es la parte proyectual. Ya con eso, con esas gráficas, con esos esquemas, si hay la responsabilidad de llevar el dibujo a un término tecnológico y constructivo y pensar que ese dibujo tiene que estar a una escala, ¿sí? Esta parte proyectual es una parte proyectual que en la vida profesional uno se puede apoyar de un equipo de trabajo. Sin embargo, en la academia hay que hacerlo, ¿sí? Hoy en día hay programas como Revit, Archicad, Google Sketch que permite hacer este tipo de presentaciones, ¿no?, combinados con el CAD, y se ve muy bien. Pero lo interesante de la parte proyectual es esto: planos claros, con mobiliario, con medidas, con una expresión, con unos códigos de expresión muy claros, para que uno entienda que eso es un muro, esto es una ventana, muros, puertas, texturas de piso, ¿sí?, mobiliarios fijos, mobiliarios movibles, bueno, tantos elementos. Y aquí pues, está un ejemplo de la metodología que de pronto queremos mirar. No quisiera comentar del proyecto, ¿vale?, pero sí quisiera comentarles de que miren, aquí está plano base como arte compositivo y pictórico, con una memoria descriptiva, hablando de un concepto, pasa a estar un modo de maqueta, ¿sí?, sin perder la esencia de lo que es el
obviamente se vuelve más figurativo, con más elementos, más fino, pero es un proyecto que tiene una identidad muy propia y que al final se puede convertir en un proyecto arquitectónico, ¿sí? Eso es lo que debemos lograr, que toda obra pictórica que yo haga desde un plano base, yo lo pueda llevar, en este caso, la academia, a una maqueta arquitectónica sin perder la esencia con lo que nació. Bueno, jóvenes, de esa forma espero que les haya quedado un poco claro cuáles son las intenciones gráficas que yo quería mostrarles, ¿sí? Y que espero que sea una ayuda para que ustedes puedan construir mejor sus proyectos arquitectónicos. Nos vemos en clase.